Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Hoy arrancamos presentándoles a ustedes imágenes de lo que fue la actividad desarrollada por el jefe de Estado el día de ayer, que tiene que ver, señor Caballero, con la activación de los 7T anunciadas por el jefe de Estado venezolano, que ya se empiezan a poner en práctica. La primera de ellas viene asociada al tema económico, las 7T, y la primera, el tema productivo económico, que el día de ayer se inició con el Consejo de Economía Productiva desarrollado en La Carlota. ¿Cómo está, señor Caballero? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un día de mucha información, también el día de ayer, seguramente toda esta semana así será. Como tú lo dices, ECMA se ha instalado y veíamos imágenes de este Consejo Nacional de Economía Productiva del 2025. El jefe de Estado ha estado encabezando esta actividad, la vicepresidenta ejecutiva. Bueno, el sector privado también lo ha acompañado y el jefe de Estado destacó la importancia de avanzar en esa gran activación de la T número 1 relativa a la transformación económica, y el día de ayer se ha referido a los distintos renglones de la economía nacional y cómo Venezuela sigue avanzando pese a estas más de casi ya 1000 medidas coercitivas. 2027, acuérdate que el presidente, pasamos, claro, el presidente las actualizaba en lo que fue su mensaje, no le decía 1027, señor Caballero. Y a pesar de esas más de 1000, costaba no decirlo, ¿no? Pero sí, ya superamos las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. Tenemos un pueblo resiliente, primero que nada hay que decirlo, y también hay un empresariado privado consciente de la necesidad de trabajar de la mano con el Estado venezolano para seguir avanzando y fortaleciendo todo este aparato productivo de nuestro país. Y ayer nuevamente se dio muestra de ello con la activación de este primer gabinete económico, este primer Consejo Nacional de Economía Productiva, para seguir marcando la ruta, la hoja de ruta, como lo decía el jefe de Estado venezolano en su mensaje anual. Del primero, recordemos que en el mensaje anual él da un balance de lo que había sido el año 2024 y cuáles van a ser estas acciones que se van a estar desarrollando en este año 2025, y el día de ayer nuevamente las puso de manifiesto. Vamos a revisar la nota de la Casa Venezolana de Televisión. Ya hemos repasado, el jefe de Estado varios elementos aportó durante su mensaje anual a la Nación. La nota de la página de la Casa Venezolana de Televisión, que dice de la siguiente manera: Instalado primer Consejo Nacional de Economía Productiva del 2025, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló el primer Consejo Nacional de Economía Productiva junto a empresarios e integrantes del gabinete ministerial, donde manifestó 20 de enero, día bendecido para Venezuela. Hoy arrancamos con la activación y aceleración de la T número 1, la T de la economía, de las 7 transformaciones. Indicó que Venezuela se perfila como una potencia minera. La industria venezolana ha logrado ascender 45% de su funcionamiento. El jefe de Estado exhortó a invitar al capital nacional e internacional a todos los proyectos industriales del Estado venezolano. Lograr con la llegada del capital, la llegada de las nuevas prácticas empresariales, la llegada de las nuevas tecnologías, aseguramiento de los mercados futuros. Si este año logramos dar el salto de recuperación plena de la capacidad instalada de manos del Estado a nivel industrial, podemos lograr la meta de ir tocando la frontera de un parque cercano al 70% del funcionamiento, enfatizó el presidente. También la vicepresidenta de ELSI destacó la transformación hacia un modelo económico diversificado y productivo en Venezuela. Parte de lo que se dio a conocer el día de ayer con esta activación de este Consejo Nacional de Economía Productiva. Y el jefe de Estado, bueno, ha destacado, ¿no?, cómo está avanzando de manera vigorosa. Se ha iniciado luego de aquel gran debate importante
de las 7 transformaciones que fue presentado y puesto a la evaluación del pueblo venezolano, que lo ratificó el pasado 28 de julio. El jefe de Estado ha hecho la siguiente publicación, fíjense ustedes, y en este contexto tan importante como es el económico. Vamos a revisar inmediatamente la publicación, y el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Instagram dice lo siguiente: el plan de las 7T inició con la transformación económica para el buen vivir. Tenemos un buen ritmo hacia la Venezuela potencia. Se perfila un horizonte amplio de crecimiento económico para recuperar el ingreso de la clase obrera, de los abuelitos y las abuelitas. Y ahí comienzan los ítems que el jefe de Estado ha destacado de gran importancia. Dice así: En Venezuela tenemos capacidad productiva y con gran calidad. Pertinente articular el poder de la nueva vocación exportadora de Venezuela. Hay que tener un mapa bien definido rumbo al Caribe. Venezuela forma parte de la ecuación energética del mundo, es un factor de equilibrio. La banca pública debe empujar a la banca privada y seguir acrecentando los créditos para tener nuevos emprendimientos. También la industria petrolera viene recuperándose con esfuerzo propio, produciendo 1.057.000 barriles de petróleo diario. Ha dicho también el jefe de Estado en este resumen que ha publicado en su cuenta en la red social Instagram: la nueva economía está en el camino correcto y le pido al Consejo Nacional de Economía más propuestas. Cuenten conmigo, Venezuela es una tierra bendecida para la inversión en todos los sectores, ha dicho el jefe de Estado. Además ha publicado y ha compartido varias de las imágenes de lo que ha sido esta inauguración de este Consejo Nacional de Economía Productiva, donde, bueno, ahí también ella ha puesto el acento, ¿no?, en el tema del emprendimiento. Uno de los Así vértices. es, muy importante, estaba allí el tema del emprendimiento y el tema de política de comercio exterior, señor Caballero. Recordemos que recientemente también ya fue creado un nuevo ministerio de Economía y de Comercio Exterior, donde se va a seguir potenciando todo lo hecho en Venezuela, que sea con calidad de exportación. Bueno, y precisamente hablando de esto, vamos a revisar cuáles son esos puntos más importantes en cuanto a economía se refiere, que el jefe de Estado abordaba el día de ayer y que se le va a dar importancia en este año 2025. Lo tenemos allí para presentárselos, ya se lo vamos a dar en detalle. Fíjense, dice así: 5 prioridades económicas. La primera de ellas dice: gran transformación económica para el buen vivir, con el objetivo de lograr igualdad y prosperidad social, además de paz política, señor. Igualmente, también en estas 5 prioridades económicas está la importancia del sistema financiero y bancario para el otorgamiento de créditos y apoyo a la industria nacional. También se prioriza las inversiones nacionales e internacionales que necesita el país. Otro punto tiene que ver con el desarrollo o desarrollar el mercado interno, el crecimiento del nuevo modelo económico con recursos propios. Y también acelerar la sustitución de importaciones con la visión de proteger la economía nacional y proteger el sistema cambiario. En este caso de sustitución de importaciones es muy importante porque recordemos que en el anuncio que daba el jefe de Estado, en su balance y en el mensaje anual, él decía que el 100% estaba abastecido de producción nacional en nuestro país. Eso es muy importante. Recordemos, tú lo recordabas el día de ayer, señor Caballero, en los años 2017, cuando el bloqueo se hizo más fuerte y más incesante, que muchos de los productos que nosotros teníamos tenían que venir de afuera, tenían que ser importados porque no teníamos producción. Bueno, ya eso quedó atrás. Hoy por hoy podemos decir con mucho orgullo que el 100% de nuestros anaqueles son producción nacional. Hay muchísimos productos, muchísima variedad. Que hay productos de afuera, está bien, pero tienes la opción de comprar el producto de afuera o comprar producción nacional, y ahí nuevamente se puso en evidencia cómo tenemos una gran calidad, que incluso ya estamos marcando los estándares internacionales de nuestros productos para venderse afuera. Vamos a escuchar lo que ha hecho el jefe de Estado. Por cierto, hay que también recordar que, hablando del tema de la sustitución de importaciones, se ha creado con el objetivo de seguir potenciando la producción nacional con visión exportadora, el Ministerio para la Exportación. Vamos a escuchar lo que ha hecho el jefe de Estado sobre este tema. Cada divisa que produce el país tiene que ser optimizada en su uso, para su ahorro, para su inversión y para un funcionamiento estable, robusto del sistema cambiario venezolano. Con mucha fuerza, señora vicepresidenta, concentrarnos en un proceso de profundidad y de amplitud, de sustitución de importaciones con producción de calidad. Por eso he firmado un conjunto
de medidas y decretos para proteger a el empresariado nacional, para proteger la industria nacional, tanto privada como nacional, y favorecerla, protegerla. Bien, así es, lo decía el jefe de Estado venezolano, así hincapié entonces al tema de la producción nacional, cómo seguir avanzando, cómo seguir fortaleciéndose y potenciándose. También vamos a revisar la red social Instagram de PDVSA, donde también ha publicado y ha hecho énfasis en lo que tiene que ver con esta actividad desarrollada el día de ayer por el jefe de Estado venezolano. Dice así: el presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este lunes junto a empresarios y gabinete ministerial la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva, denominado Transformación Económica para el Buen Vivir. Hoy es un día bendecido para Venezuela. Arrancamos con la activación y aceleración de la T número 1, la T de la economía, de las 7 transformaciones, manifestó. Durante su alocución, el jefe de Estado informó que la industria petrolera en promedio ha producido 1.057.000 barriles diarios de petróleo durante el mes de enero. Vamos rumbo a 1.500.000 barriles diarios con esfuerzo propio, enfatizó. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y ministra Delcy Rodríguez destacó que se está creando un nuevo ministerio para los hidrocarburos con el propósito de consolidar las políticas del desarrollo gasífero, de la industria nacional y de la producción eléctrica. A su vez, anunció la firma de importantes alianzas e inversiones con empresarios transnacionales para la exportación de gas, y ahí también se adjuntan imágenes de lo que fue esta actividad desarrollada el día de ayer. Mira, allí estaba la vicepresidenta y también ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, también está ahí el presidente de PDVSA, también el presidente de Pequiven, que ahora es Maniglia, que estaba al frente antes del Banco de Venezuela. Y bueno, se siguen avanzando allí en estas acciones en materia económica tan importantes. Vamos también ahora a revisar en este contexto de seguir avanzando en las 7 transformaciones, específicamente este acto relativo a la instalación de este Consejo Nacional de Economía 2025, Economía Productiva. ¿Qué establece la Constitución sobre estos temas? Justamente vamos a revisar este elemento que ha preparado el equipo de producción relativo al artículo 320, ¿sí? Donde se destaca que el Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios para asegurar el bienestar social. El Ministerio responsable de las Finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. Bueno, ahí lo que establece la Constitución. Bueno, y otro de los puntos abordados por el jefe de Estado el día de ayer, que siempre ha sido una de sus banderas en su gobierno desde la llegada del presidente Nicolás Maduro a la presidencia, tiene que ver con el tema anticorrupción, la lucha contra la corrupción, que siempre ha sido incesante, que no ha parado en un minuto, y él, como siempre lo ha dicho, caiga quien caiga, como en efecto ha sucedido, señor Caballero, y como en efecto todas y todos hemos sido testigos, que caiga quien caiga, si está inmerso en actos de corrupción, lamentablemente queda fuera de juego. Nuevamente el jefe de Estado ha hecho énfasis en este tema, vamos a escuchar. En redes sociales en el mundo hay una campaña brutal permanente contra mí, allá ellos con sus mentiras, allá ellos con su campaña. Pero debe saberlo todo el que esté al frente de alguna responsabilidad pública, que está obligado bajo juramento de servir al país, servir a nuestro pueblo de manera pulcra, honesta, con capacidad, con ética. Y deben saberlo por la experiencia vivida, dolorosa en PDVSA. ¿Cuántas veces escuchamos las consignas de ustedes? Limpieza, limpieza en PDVSA. Los trabajadores del país, los empresarios del país y el pueblo de Venezuela deben saber plenamente que soy el primer combatiente en la batalla contra la corrupción, contra las mafias, contra las triquilluelas. Y no me tiembla el pulso, sea quien sea, caiga quien caiga. Bueno, así es, lo decía entonces el jefe de Estado venezolano, caiga quien caiga, la lucha sigue permanente y es una lucha constante, no es que de ratico, es una lucha permanente contra la corrupción, decía el jefe de Estado, pero también, entre otras cosas, él decía que él estaba muy complacido actualmente con el grupo que estaba allí en PDVSA porque era un grupo que estaba adaptado, asociado o iba en consonancia con estas nuevas directrices políticas y económicas que demanda, necesita y
tiene la Revolución Bolivariana. Hay que destacar, bueno, todo el trabajo tan importante, como tú lo has dicho, Emma, que ha desarrollado el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la República, todas las instituciones para seguir avanzando en, bueno, seguir adecentando, ¿no? Lo que, y alejando estas prácticas de pequeños grupos o que son pequeñas, Aislados. sí, pequeñas expresiones de situaciones indeseables, ¿no? Que no representan el sentir ni de la Revolución Bolivariana ni del pueblo venezolano. Pero a propósito de esto también vamos a revisar, pues ya decimos el trabajo que han realizado las instituciones, bueno, el jefe de Estado lo ha dicho, el Ministerio Público, pero también la Asamblea Nacional. Vamos a revisar acá una de estas leyes importantes que fueron aprobadas en el año 2024, que es relativa a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y destaca allí que publicada en Gaceta Oficial el 28 de abril del 2023, tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinadas a estas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna. Una de las leyes más importantes, sin duda, ¿no? A través de esta, porque el pueblo ha dicho, bueno, esta gente agarró estos sectores, estos pequeños grupos, ¿no? Enquistados, a veces en algunas instituciones, bueno, se roban, ¿y qué pasa con eso que se robaron? ¿Dónde está? Bueno, para eso está la Ley de Extinción de Dominio. Bueno, así es, amigos, 11:17 minutos de la mañana. Vamos a recordar que todas nuestras redes están a su total disposición, @Café en la Mañana, Instagram, TikTok, red social X, ya lo vamos a tener por aquí, mira, ya está. Café en la Mañana, que estamos apostando a que este año 2025 vamos a estar activos a través de nuestras plataformas, Instagram, TikTok. Estamos convencidos de que así va a ser, señor Caballero. Este año pues tenemos que adaptarnos, Café en la Mañana tiene que adaptarnos a esas nuevas mecanismos de comunicación, claro, a través de nuestras redes sociales y interactuar con nuestros seguidores, que siempre lo tenemos allí presentes, ¿no? Y activos. Mire, 11:17, ¿con quién nos vamos a estar tomando un cafecito a la vuelta? Bueno, ahí nos acompaña Francisco González, ahí está, internacionalista. Ahí está, amigo mira, de la con su casa, cafecito en la mano. con su café se vino. Mira, bueno, hay muchos temas que tocar en el ámbito internacional, pero sin duda también uno de los que ha llamado mucho la atención es esta situación que se ha presentado con los desplazados, este grupo de personas colombianos huyendo de la situación de conflicto que vive Colombia. Por cierto, vale la pena recordar, el viernes tenemos acá a Julio Chávez, y él hacía una denuncia muy grave, que era relativa a la instalación de unas carpas de la Cruz Roja. Cruz Roja colombiana. Y él se preguntaba, bueno, ¿qué hacen estas carpas ahí? Supuestamente esperando ¿Esperando qué? Unos supuestos desplazados, pero de Venezuela a Colombia, ¿no? Y él llamaba la atención de eso, ¿no? ¿Qué está preparando la extrema derecha colombiana? Y bueno, mira, revienta por aquí, por la situación que se presenta, pero en Colombia. Bueno, de eso vamos a estar conversando con nuestro invitado, y también ayer tomó posesión Donald Trump. Y por cierto, por allí se quedó alguien con los ojos claros y sin vista, un señor que estaba invitado. Supuestamente. Bueno, ahí que hizo creer, le hizo creer a la comunidad venezolana que estaba invitado, no sé qué, mira, y ni siquiera salió ni en la foto, Lo que pasa, ni yo creo siquiera que, se vio. tú sabes que él publicó un video temprano Que estaba en un carro, con un taxi. voy en camino. Yo creo que ese Uber que agarró se perdió y bueno, pasó el evento en la noche, fue que lo dejó otra vez allá en el hotel, nunca llegó al sitio, ¿no? Bien lamentable lo que está pasando con la extrema derecha y este circo que ha montado la extrema derecha. Y por ahí salió terrible. un funcionario del gobierno del señor Trump que dice que ya había tenido comunicación. Bueno, de eso vamos a estar conversando, porque por ahí salió un funcionario del gobierno de Donald Trump a decir, miren, abrió nuevamente el camino de la diplomacia con Venezuela, y ya he tenido comunicaciones con varios funcionarios del gobierno bolivariano, del gobierno de nuestro país, y el martes me reúno, y incluso dijo. Bueno, de eso vamos a estar también andando con nuestro invitado, política internacional sin duda alguna, que vamos a estar sobre el tapete. 11:20 minutos de la mañana, hoy es 21 de enero del año 2025, y está de cumpleaños. Antes de irnos a la pausa, ¿verdad? piensa que se nos había olvidado, pero no, se nos ha olvidado nuestra querida productora general del programa, Sindri, que está de cumpleaños el día de hoy. Mire, ella es la que nos tiene a nosotros, miren, derechito, nos direcciona allí. Así que, Sindri, para ti, feliz cumpleaños, mamita. No se nos ha olvidado. Gracias por aguantar a este señor y a esta señorita contigo todo el tiempo. Bueno, miles de bendiciones. 11:20 minutos de la mañana, pausa cortica. No se aparte, hoy día de cumpleaños de nuestra productora Sindri. Ya venimos, no se aparte.
respecto a la ayuda humanitaria de Venezuela a Colombia, no es la primera vez, ni será la última tampoco. El pueblo colombiano, desplazado por la violencia en su territorio, por la ausencia del abandono de las fronteras en territorio colombiano por parte de los gobiernos colombianos, hasta ahora Venezuela resguarda su frontera. Un conflicto de aquel lado y comienza a pasarse personas para acá huyendo de la violencia. Y ellos vienen para Venezuela. ¿Qué puede hacer Venezuela? Darles la espalda. Nunca hemos hecho eso. Y en revolución menos. Inmediatamente, nuestro presidente, el hermano presidente Nicolás Maduro, dio la orden de la atención inmediata de los desplazados. La Fuerza de Tarea de Simón Bolívar se fue hasta allá. Desplegamos la Fuerza Armada por instrucciones de su comandante en jefe. 3 urras están desplegadas. Tenemos hospitales, tenemos refugios, centros de atención. Nosotros jamás le daremos la espalda al pueblo colombiano. Jamás. Mujeres con sus niños están siendo atendidos como hermanos. Trabajadores están siendo atendidos. Algunos piensan y dicen que es probable que estén ellos metiendo gente violenta. Bueno, eso nos encargamos nosotros de ver, de verificar. Todos están siendo verificados, pero no le vamos a dar la espalda. No. Nosotros no nacimos ese día. Bueno, así es, vean ustedes allí dando un recuento de todo el acompañamiento que le está dando Venezuela precisamente a esta situación que se está presentando en la frontera con Colombia. Pero vamos a ver otros apoyos que le ha brindado a nuestro país, a esta nación hermana que está pasando por esta situación difícil en la frontera y que Venezuela siempre abierta le da esa mano amiga a los connacionales y a las personas colombianas que se encuentran allí. Vamos a verlo de inmediato. Mira, ahí está. Sí. Ahí está, fíjense ustedes, y es que ya se hemos comentado que es que Venezuela ha activado 4 puntos en un corredor humanitario en Casigua, El Cubo, desplegado por la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar. En estos puntos los desplazados reciben atención médica, alimentos, refugio digno y apoyo psicosocial. La prioridad del gobierno ha sido garantizar condiciones seguras para las familias que huyen del conflicto armado, en especial mujeres, niños y ancianos. Los consejos comunales de Catatumbo venezolanos se han organizado para recibir a los desplazados que vienen de Colombia. Al llegar a Venezuela, estos desplazados son atendidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y todo el dispositivo desplegado para la ayuda humanitaria. Mira, hasta la fecha Venezuela ha acogido a más de 1000 desplazados colombianos por este lamentable conflicto armado. Bueno, interesante, ¿no? Esto que ha venido ocurriendo y ya, bueno, muchas aristas que vamos a estar ya comentándoles. Y tenemos a nuestro invitado Francisco González, internacionalista, amigo de la casa. Bueno, gracias por estar con nosotros. Feliz año. Gracias por la invitación. Feliz año. Siempre sus análisis son muy acuciosos y muy interesantes. Así es, pero antes de entrar en materia, porque este tema es muy importante y hay que sacarle bastante provecho, nos acaba de llegar, esto es calientico, nos acaba de llegar hace segundos un comunicado del Consejo Nacional Electoral que de inmediato vamos a darle lectura para ahondar después del tema colombiano. Y dice de la siguiente manera: información importante a todo el país. Dice así: el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo sus prerrogativas constitucionales como único ente establecido para la organización y realización de comicios en nuestro país, quiere informar a toda nuestra población que se mantiene en sesión permanente desde el viernes 17 de enero próximo pasado, a los efectos de planificar los 9 eventos electorales establecidos hasta ahora para el año 2025. 3 elecciones constitucionales, las de gobernadores y consejos legislativos regionales, elecciones de alcaldías municipales y consejos municipales y elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, como las 6 consultas del proyecto del Poder Comunal. En este sentido, queremos informar a toda nuestra población que ya hemos definido la fecha y el cronograma de la primera de estas elecciones constitucionales y en las próximas horas anunciaremos la fecha, convocaremos la elección y activaremos de forma inmediata los eventos del cronograma electoral. Caracas, 21 de enero del año 2025, Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, presidente del Consejo Nacional Electoral. Mira, esto está calientico, entonces se ha anunciado al país por parte de este comunicado que se encuentra el Poder Electoral, toda su directiva en sesión permanente a fin, señor Caballero, de establecer cuáles van a ser los estamentos y las bases de cara a estas 9 elecciones, como él lo ha dicho. Son también 6 que tienen que ver con consultas populares y también las de los alcaldes, gobernadores, Poder Legislativo y Consejo Legislativo. Bueno, ya se tiene ya la primera fecha. Lo ha anunciado acá, que las próximas horas las van a dar a conocer. Bueno, bien pendientes, ¿no? El tema y la noticia estará también focalizada allí en el Consejo Nacional Electoral, que tiene como objetivo seguir avanzando, ¿no? En lo que ya en Venezuela es esa democracia participativa y protagónica.
Bueno, ahora sí, seguimos retomando y bien pendientes de las reacciones de esta nota y de, en lo sucesivo, lo que será la información ampliada que dará el Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos acá a nuestro invitado, se lo presentamos entonces, Francisco González, internacionalista, y hablábamos acerca de este tema que ha ocurrido en Colombia, ¿no? Con estos desplazamientos, la situación conflictiva o el conflicto interno de los grupos en Colombia y cómo vio lo que se ha suscitado en estas últimas horas, además el apoyo y la solidaridad que ha brindado Venezuela. Mira, creo que es bueno señalar lo interno de Colombia y un poco cómo se rige este conflicto a partir de una decisión en trino le llaman en Colombia los Twitter, ¿no? Que da el presidente Petro, y en su artículo 215 de la Constitución Política de Colombia establece el estado de conmoción interior. Esto es una situación extrema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una medida excepcional que el gobierno puede declarar en caso de perturbación del orden público. A ese nivel está la situación del lado colombiano. Luego, el estado de conmoción interior se puede declarar cuando se amenaza la seguridad del Estado, ya está pasando, ¿no? Se amenaza la estabilidad institucional y se amenaza la convivencia ciudadana. Todos estos parámetros ya están dados en la realidad colombiana y por eso se llama este estado de conmoción. El presidente de la República y los ministros pueden declarar el estado de conmoción interior. ¿Qué es lo que se busca con esto? Expandir decretos con fuerza de ley. El presidente puede decretar de manera de emergencia, pues rápido, y lo está haciendo de hecho, ¿no? Este tipo de acciones políticas y acciones jurídicas y acciones que tienen que ver con instituciones para resolver el problema de manera inmediata. ¿Por qué? También puede suspender leyes incompatibles con el estado de conmoción. El estado de conmoción interior tiene una duración de máxima de 90 días y puede ser prorrogable hasta 2 veces por más de 90 días, siempre que pase por el tamiz del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Pues esto fue ayer, esto fue anoche. En este momento justamente hay más de 15.000 desplazados en Colombia, la mayoría ahí en el Catatumbo, pero eso es un corredor que va hasta Arauca, frontera de nosotros abajo, ¿no? Con Apure, y sube hasta esta zona que es frontera con La Fría, por ejemplo, la zona de Zulia también, y entonces ya esto rebasó al Estado colombiano, esta guerra interna, como bien dices, ¿no? Que son de 2 grupos o 2 facciones, una los que llaman el Frente 33 de la FARC, o disidencias de las FARC, que son los que se levantaron de la mesa de negociación de paz. Viste que esa fue la propuesta de Petro en su campaña, ¿no? La paz total, le llamaban. Exacto. Y la otra facción que es del ELN. Entonces, estos 2 grupos están en una guerra muy, muy contundente en esos territorios, sobre todo en el Catatumbo. Bueno, para nosotros el Catatumbo lo conocemos porque es donde el rayo del Catatumbo, ¿no? Claro. Y ahí viene de donde cae el agua del río colombiano aquí en el lado de Venezuela, ¿no? En Zulia. Entonces, en el lado colombiano, pues estamos viendo cómo esta guerra interna de estos grupos, y también se habla de la posibilidad de sectores de extrema derecha, aprovechando esa situación, ¿no? De guerra. Hay una especie de asedio al gobierno de Petro en Colombia, ¿no? La renuncia de Murillo, lo vimos, el canciller recientemente, y de otros posibles ministros que están en ese tono, ¿no? Entonces hay una dinámica de inestabilidad contundente, muy difícil en este momento, estos grupos armados, y creo que rebasaron la posibilidad de la Fuerza Armada, del lado colombiano, ¿no? Como ese municipio, ese territorio del norte de Santander conlida con Venezuela, obviamente que nos está pasando a este lado del río, ¿no? Hemos visto aquí pues videos y personas que huyen de la muerte, hay masacres, hay mutilaciones. ¿Cuántos fallecidos? Más de 100. Sí, se habla así, pero el desplazamiento como 15.000 personas, ¿no? Entonces están habilitando estadios para que la gente se resguarde con los militares, porque de verdad es una locura, pues, la matazón que hay ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel, tomando en consideración esa situación tan lamentable que se está viviendo en esa zona, en Colombia, cuál es el papel que está jugando Venezuela? Venezuela siempre ha apostado al tema de la diplomacia de paz, siempre a estar el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Siempre Venezuela ha andado, por ejemplo, en los diálogos de paz en Colombia, Venezuela ha estado al frente allí, siempre ha brindado esa mano. ¿Cuál es la participación que tiene, el papel que está jugando ahorita Venezuela ante esta situación que se vive? Bueno, en principio ahorita coadyuvar a la gente que está huyendo de las muertes o de las mutilaciones, ¿no? Eso en principio, creo que ya ha anunciado la Cancillería nuestra y parte de las Fuerzas Armadas, cómo se está ayudando a esas personas, incluso el gobernador de allí del Táchira, ¿no? Bernal. Pero la otra cuestión tiene que ver, ahora sí, a nivel regional, cómo Venezuela puede coadyuvar, porque ya lo ha hecho antes, ¿no? En distintas misiones o eventos internacionales, cuando fue la Operación Emanuel hace años, por ejemplo, cuando estaba el comandante Chávez, Venezuela coadyuvó a la liberación de Ingrid Betancourt. Entonces Venezuela siempre ha sumado en el diálogo y en la paz de parte colombiana. Esa, digamos, relevancia que ha tenido en mecanismos de integración. Yo creo que también la CELAC podría, y creo que hay intenciones, ¿no?, de ir hacia allá, Petro llamar hacia una especie de encuentro internacional a través de la ONU también. Van a denunciar a estos grupos guerrilleros allí por los que están haciendo, de hecho, en sus trinos, en sus Twitter, Petro habla de que han pasado de ser grupos
que perdieron esa visión de izquierda y solidaridad a hacer acciones que es muy parecida a lo de los paramilitares, ¿no? Entonces yo creo que es necesario en este momento hacer una especie de encuentro internacional, por supuesto, con el llamado en principio de Colombia, donde Venezuela puede participar ahí y ya lo hemos hecho, ¿no? Recientemente Venezuela ha participado en estas mesas de diálogo y creo que hay que retomar esa situación porque de verdad está desbordado y sí nos afecta. Claro. Nos afecta en la frontera, conocemos gente en la frontera que ya la cosa está desbordando pues hacia el lado de este lado del Catatumbo, ¿no? Sí. Ahora, esto se da justamente también en momentos en los cuales, ¿qué cosas, no? Álvaro Uribe amenazando a Venezuela con una invasión, ya lo había hecho antes, una situación bien compleja que vive Colombia, ¿no? Y también una posición en la cual hay que decir, el presidente Petro está siendo duramente atacado por sectores de la extrema derecha que, bueno, le hicieron una campaña mediática y de presiones para que, bueno, se plegara a la extrema derecha venezolana, este sector que vive de fantasías y vive en un eterno circo. Mira, hay un chantaje. Por supuesto que la extrema derecha está pescando en río revuelto. Se habla de una operación Orión desde hace décadas que hubo allí, donde estos grupos paramilitares también insertaron las guerrillas, ¿no? Sobre todo esta parte de las disidencias, de la FARC. Viste que la FARC se convirtió en un partido político, pero estas llamadas disidencias han venido haciendo ese tipo de negociaciones ilícitas en esos territorios. Se habla de más de 52.000 hectáreas de donde se siembran drogas, ¿sí? Y entonces allí pues se vive de ese negocio ilícito, se vive del secuestro y todo lo que tiene que ver con el sicariato. Entonces es una situación muy difícil. Hemos visto imágenes de esos pueblos donde están desolados, ¿no? La gente no puede salir a la calle. Y están buscando a los líderes de la paz. ¿Quiénes son estas personas? Las que justamente se han sentado en las mesas de diálogo, que han firmado los acuerdos de paz y han ido a buscarlo en sus casas. Pues entonces han tenido que los militares recurrir al hecho de rescatar a estas personas y lo han sacado en helicóptero, ¿no? Porque los están matando allí en sus casas. Entonces es una situación muy difícil. Vemos un año preelectoral, el próximo año hay elecciones en Colombia, elecciones presidenciales, y seguro por allí van a querer facturar y decir que Petro y su gobierno no fue capaz de entablar la paz que tanto pregonó en su campaña y por ahí sacar el reducto político para ir a una posibilidad de que el centro democrático. ¿Pudiese esta situación que se está presentando en la frontera colombo-venezolana tener algo que ver precisamente con esto? Este señor Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, ¿tienen incidencia allí? ¿Pudiese tener alguna relación? Hay incidencia más con los grupos paramilitares. Se habla del Clan del Golfo, que es otro grupo que se aprovecha de esta situación también y que hay infiltración a grupos como esta LE o la FARC, a este grupo de ex-FARC, que es la facción 33, ¿no? El grupo 33 de las ex-FARC, y por allí se habla de que hay lugares o de territorios donde hay posibilidad de negociaciones entre grupos de la extrema derecha, que en estos son los paramilitares, y estas disidencias, mal llamadas disidencias de la FARC, ¿no? Hay comandantes que se expresan políticamente y lo raro de esto es que revistas, lo podemos decir, ¿no?, como Semana, y esto que siempre está vinculado al sector del uribismo, entrevista prácticamente a todos estos comandantes y llegan tranquilos, los entrevistan, los sacan públicamente, salen en CNN, en DW en Alemania. Entonces, por allí como que es una forma de darles también una expresión y porque también manejan mucho dinero, ¿no? La explotación de minas, oro, es una forma de explotación de los territorios allí también por parte de todos estos grupos que de manera oportunista. El narcotráfico, que sin duda alguna es la principal fuente de ingreso de ese tipo de grupos, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va Colombia? Usted lo ha dicho muy bien, va y se conduce a un proceso electoral, ¿no? Sí. Hay sectores en pugna en este momento, hay ya una campaña electoral, eso hay que decirlo. Si veíamos a esta señora congresista colombiana que fue allá a este show de Trump. Ella tiene muchas aspiraciones de ser presidenta. Sí, ella, claro, como tiene también la gente de Semana, que ellos también quieren poner allí su gente en el Congreso, ¿no? Entonces, porque la paz, bueno, el comandante Chávez siempre habló de la importancia de la paz en Colombia. Sí. Y de que, lo tanto que eso significaba para Venezuela y también para el lado colombiano. Mira, cuando ves grupos de esta naturaleza que logran acumular riqueza, obviamente que al controlar territorio, esos territorios necesitan una expresión política. Y ya pasa, como ha pasado antes, que tienen sus representaciones políticas en el Congreso, o en las concejalías, en los distritos, en las zonas más internas, en los departamentos, como lo llaman en Colombia. Y esas expresiones van en las campañas electorales. De hecho, cuando Petro estaba en campaña, venía para Cúcuta, y estos grupos de extremistas paramilitares amenazaban al equipo de Petro y tuvieron que suspender. Se hablaba de una amenaza de bomba, un atentado. Y cuando Petro por fin logró estar en Cúcuta, que hablaba de la posibilidad de la reapertura de lo que son las migraciones, el sector de frontera, y que fue lo que hicieron después, ¿no? Ya estos grupos amenazaban tremendamente, porque mientras el gobierno o el Estado colombiano
deja o el espacio es cooptado por estas mafias, prácticamente tienen el control político al mismo tiempo, ¿no? Y por eso fue difícil retomar las relaciones, ¿ves? Una cosa llevó a otra, ¿no? Se logra Petro ganar, se retoman las relaciones y, bueno, vuelve a haber la ida y vuelta de venezolanos y de colombianos a Colombia de ida y vuelta, ¿no? Entonces eso mitigó también que se aprovechaban del tema del paso a Colombia, cobraban estas vacunas que cobran ahí en la frontera, pero eso se había logrado mitigar. Yo creo que ellos están buscando retomar esos espacios, los grupos, estos disidencias, ¿no? Y también la extrema derecha, ¿no? Tener dominio de la frontera. Totalmente, totalmente. Profe, vamos a establecer una pausa. Sí. Acá en su programa Café en la Mañana, la vuelta va a continuar con nosotros, pero yo quisiera que usted nos explicara, a la vuelta, por supuesto, si tiene o no que ver esta renuncia, ¿no?, del canciller de Colombia que se dio a conocer el día de ayer. Renunció el canciller de Colombia, ¿tiene algo que ver con esta situación que se está presentando en la frontera? ¿Qué incidencias tiene, tomando en consideración que pareciera que era una cosa la Cancillería colombiana y otra cosa el gobierno del presidente Gustavo Petro? Iban a veces en acciones muy aisladas una de la otra. Quisiera que nos andara en relación a ese tema. ¿Y cuánto le tiraba, ¿no?, este canciller Murillo a la relación entre Venezuela y Colombia? Siempre estuvo allí presente y le tiraba mucho al presidente, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mira, vamos a establecer una pausa, 1:41 minutos de la mañana, y los dejamos con publicidad y ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y participa en el reintegro inmediato de tu compra. Descarga el BDB app del Banco de Venezuela y en App Store y Play Store y comienza ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con Francisco González, internacionalista, hablando de esta geopolítica internacional y haciendo hincapié en lo que tiene que ver con Colombia y Venezuela. Y dejamos una pregunta al aire que tenía que ver con, se dio a conocer el día de ayer la renuncia del canciller de Colombia, Murillo, que se va a hacer efectivo el próximo mes de febrero. ¿Eso va asociado o tendrá que ver con la situación que se está presentando en la frontera? ¿Tiene algo más que ver? El señor Murillo siempre le ha hecho ruido, ¿no? Sí. El acercamiento que ha tenido Colombia y Venezuela. O sea, ¿cuál es la lectura que tiene esto? Sí, hay profe? varias lecturas, pero esa es principal, ¿no? Porque sí estaba allí. Él fue allí al Catatumbo y obviamente, mira, hay un tema también, que hay un señor que se llama Oti Patiño, que él tiene que ver con una comisión de paz nombrada por Petro. Y él, así como Murillo, ha sido esas personas que tratan de endilgarle ese problema interno de Colombia a Venezuela. De hecho, para venir, vimos 6 entrevistas en 6 distintos medios colombianos, ENMA. Y en las 6, este señor, así como hace Murillo, le traspasa a Venezuela el problema que ellos tienen adentro. Y es un problema de incapacidades también a veces, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver con eso, por un lado, pero ojo, no solo él salen varios de los embajadores, ¿no?, que quizás están ligados a esta tendencia de él. Hemos visto cómo este problema en la frontera, pues por supuesto, pues está quemando algunos cuadros políticos que están allí, ¿no?, que están en el gobierno del Pacto Histórico, y creo que Murillo ahí está pagando caro ese tipo de errores, del haber estado en esa situación con Venezuela cuando justamente es cuando más se necesita la diplomacia de paz. Se necesita restablecer. Ya Pero está ingenuo, restablecido. ¿tú crees las que fue relaciones. ingenuo, que fue un error, algo ingenuo? No, para nada. No. Nadie es ingenuo en política, Sí, ¿no? no. Y menos un Y en ese canciller. cargo ¿no? menos. Y menos un canciller en una situación como está Colombia. Entonces lo que vemos allí, bueno, yo creo que la voz que más impera en este momento, y lo hemos visto de la Fuerza Armada, ¿no? Un sector que por lo general ha sido bastante antivenezolano. Pero hemos visto cómo se habla de la posibilidad de esas negociaciones o la posibilidad del llamado. Creo que se comunicaron con sectores ya de Venezuela en el área de la gobernación para poder atajar el problema, porque ya son muchas personas que están pasando por el río y que pasan a este lado, pues al lado venezolano. Incluso, profe, también se había dicho que este señor Murillo tendría alguna relación con Estados Unidos, ¿no? Él formó parte, incluso estuvo en Estados Unidos algún tiempo. ¿Tendrá que ver también su renuncia con este nuevo gobierno que ahora suma? Mira, ¿Tendrá algo que ver seguramente allí? hay aspiraciones, ¿no? Seguramente. Ok. Como dijimos anteriormente, vienen elecciones en Colombia, pero también tiene que ver con sectores que están buscando pescar en río revuelto dentro de la realidad colombiana, ¿no? El ascenso de Trump justo ayer se da cuando está esta connotación, y
hay sectores radicales de Colombia que buscan reeditar 2019 en la época actual. Y no es igual, Sí, es distinto. es interesante. El mundo es distinto porque en el año 2019, si bien Trump aupó a Guaidó, siempre Trump trató de mover la arruga y diciendo que había sido el señor John Bolton, por ejemplo, a fin de ese año, de una rueda de prensa, y dice que fue John Bolton, y eso está en un libro que se llama La habitación donde pasó. Y allí se dice claramente lo que pasó en ese momento, ¿no? Que fue Bolton quien había aupado a Guaidó. Y bueno, en este momento todo el mundo está buscando pescar en río revuelto, ¿no? Como te dije, está permeada la situación colombiana por el hecho de la futura elección muy pronto y que eso también están aprovechando los sectores de extrema derecha. Pero de todas formas nos favorece esa renuncia a Venezuela, ¿no? Digo, tomando en consideración la postura que siempre tuvo Murillo en relación a Venezuela, ¿no? Digamos que, ¿O no? las relaciones se restablecieron con la llegada de Petro. Y quien hace de verdad la política de diplomacia con Venezuela y quien restablece las relaciones fue Petro. Porque del lado venezolano con el presidente Maduro siempre había la voluntad de hacerlo. Pero hubo que cambiar del centro democrático, la extrema derecha, al pacto histórico para que eso pudiera ocurrir, que fue lo que pasó. Y yo creo que eso hay que afianzarlo ahora más que nunca. Hay que afianzar esas relaciones diplomáticas para poder resolver ese problema y seguramente Venezuela tendrá incidencia en un futuro inmediato, ¿no? Hay que, y también, bueno, ya vamos cerrando, pero quería preguntarle sobre el futuro que usted ve en América Latina, pues, en esa relación con Venezuela, ¿no? Parece que ya, bueno, ya hay sectores y países que ya ven la realidad de lo que ha ocurrido. El jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ganó el pasado 28 de julio, hubo un proceso de toma de posesión y definitivamente esa es la realidad. Ya hay gente que como que ya va despertando, ¿no? De esa manipulación que le montaron algunos sectores. Sí, claro, porque recordemos que los sectores extremistas, no solamente en Venezuela, ojo, los sectores extremistas en la región se aprovechan de estas situaciones, ¿no? En campañas electorales y, bueno, justo en este momento tratan de hacer lobbies en Estados Unidos para malponer a Venezuela, pero no les ha salido la jugada. Tú lo decías hace rato, ¿no? Este señor que fue, parece que se le enfrió el motor del carro porque está muy fría Washington. Está dando vueltas. Entonces no les ha salido bien la situación. Lo cierto es que el señor Risco, que lo hablamos una vez en un programa, ¿no? De que lleva esta mal llamada Ley Bolívar, se vendía como que el que tenía las relaciones y resulta que no les está funcionando. No es el 2019, es un mundo que está en guerra. Guerras en el Medio Oriente, guerras entre Rusia y la OTAN con Ucrania de por medio. Entonces estamos viendo que es un mundo donde el pragmatismo económico impera en este momento y se necesita energía. Y en eso nosotros entramos en esa jugada de ese mundo multipolar, ¿no? Y al tener nosotros esas reservas, pues Estados Unidos obviamente que las necesita. Las necesita porque su economía está mal. Por algo perdió Biden, perdió porque estaba mal su economía. Entonces ahora, en este momento, la tendencia a la economía venezolana es a crecer, no a decaer. El petróleo se está disparando cada día. Entonces ha aumentado el precio y ha aumentado la producción venezolana. A pesar del mundo caótico en que vivimos, la tendencia con respecto a Venezuela es positiva, ¿no? Y toda esa experiencia acumulada que tenemos para resolver problemas como este, ¿no? Antes el comandante Chávez, después el presidente Maduro, siempre Venezuela ha coadyuvado para resolver este tipo de situaciones a través de los mecanismos de integración. Y yo creo que Petro va a empujar para allá, ¿no? Tiene que resolver esto ahorita, el estado de conmoción, pero después va a buscar seguramente apoyo internacional para tratar de resolver esta dinámica donde Venezuela ya ha entrado en eso en años anteriores, ¿no? Bueno, así es. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. 11:55, hablando de esa mundo multipolar y multicéntrico, en este caso enfocado en el tema Colombia, de qué manera Venezuela sigue tendiendo esa mano amiga y hermana a nuestros hermanos colombianos que tanto lo necesitan con esta situación que se está presentando en la frontera. Nos despedimos, señor Caballero. Nos despedimos, bien pendientes de la información. El CNE ya, y reiteramos, seguramente se va a seguir ampliando en la emisión meridiana de la noticia, ha dicho que tiene la fecha para la primera elección del año 2025 y que en las próximas horas ya dará a conocer esa fecha. Así es, nos despedimos, amigos, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.